voto. Vienen como ovejitas. Son ovejitas disfrazadas. Desembuchen todo lo que han robado, perros. Estas son de Oriente, ¿de dónde vienen? Alguien con el cual no se puede discutir sobre evolución tal vez sea Charles Darwin, pero jamás había visto una evolución tan acelerada como la de una bicicleta a una comitiva de Suburbans. ¿Qué pasó ahí? Para hablar de esto y mucho más, yo le quiero dar la bienvenida en este preciso momento, siendo las 4 de la tarde con 10 minutos, al maestro periodista de investigación, el maestro Ricardo Sevilla Gutiérrez, que ya nos acompaña vía satélite a través de las cámaras y micrófonos de los reporteros MX. Ricardo Sevilla, bienvenido, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Querido Manuel Pedrero, estoy muy bien, muchísimas gracias, espero que tú también y tu audiencia se encuentren de maravilla, pues aquí viendo esas imágenes absolutamente enfáticas y reveladoras de cómo el pueblo no quiere, el pueblo memorioso que recuerda, como tú bien apuntas, a Xóchitl Gálvez, que la sienten extraña, la sienten ajena, y ese recibimiento que le dan, pues me parece la revelación auténtica de cómo es tratada ella, pero además cómo es vista la oposición en general en tierras tabasqueñas, que tú, por supuesto, conoces muy bien, mi querido Manuel. Correcto, mi querido Ricardo, te hablaba un poquito de evolución, que yo jamás destaqué en ciencias naturales, permíteme decirte, pero sé hasta donde yo me quedé, la señora, que por cierto, no sé si has visto, le están haciendo la competencia a Kimberly Clark en papel de baño. Mira lo que, carísimo, por cierto, mira nada más, de Editorial Planeta, por una periodista llamada Scarlett Lindero, de manera espontánea, ya ves que últimamente están muy de moda esto, espontánea, aparece la biografía de Xóchitl Gálvez. Fíjate el subtexto, de vender gelatina a buscar la presidencia de México. Imagínate, Ricardo, la presumen en bicicleta y se transportan Suburbans, algo anda mal. Así es, mi querido Manuel, ha habido una evolución muy extraña, como tú bien apuntas, habría que releer el origen de las especies del gran Charles Darwin, pero dudo que encontremos algo que nos revele esta hazaña inaudita. Y bueno, mandan a volar a Xóchitl Gálvez, ahí en la capital tabasqueña, lamentablemente para sus mecenas y patrocinadores, donde se destaca precisamente el hijo del dueño de Kimberly Clark México, Claudio X González, pues cada vez son más constantes los eventos donde abuchean a la candidata que finge venir del pueblo, pero que todo mundo sabemos, mi querido Manuel, incluso ella misma, que no se engaña o no se sabe engañar, pues que representa, la realidad sea dicha, los intereses de la derecha y de la derecha más rancia. Y aunque los medios de comunicación de esa derecha rancia insistan y se desgañitan afirmando que Xóchitl Gálvez es un fenómeno mediático y que la gente cada vez la quiere más, lo cierto es que esta es la realidad y es muy distinta porque esa realidad es dura
y tupida y demoledora, y una y otra vez cae como un yunque sobre los argumentos de pacotilla de estos periodistas, de estos intelectuales que se obstinan en defender a Xóchitl Gálvez. Se obstinan porque el chayote es jugoso. Y es que más allá de estos porristas alquilados, mi querido Manuel, la verdad es que a Xóchitl Gálvez no la quiere la gente, y no es gratuito ese rechazo. Y no lo es, Manuel, porque el pueblo tiene razones de sobra y de mucho peso para no estimarla. Ya recordabas tú muy bien ahorita, hace un momento, pues que ha insultado al sureste mexicano, y eso no lo olvidan las personas. Y para colmo, como también lo menciona, se le ocurre la brillante idea de hacer su graciosa aparición a bordo de 2 camionetas. He de decir, en honor al rigor, mi querido Manuel, que una es una Suburban y la otra es una Cadillac Escalade, un vehículo que, por cierto, en su versión más austera, tiene un valor de más de 2,5 millones de pesos. Y este tipo de incongruencias las observa muy bien y las evalúa la gente. Y también la gente se da perfecta cuenta de que Xóchitl Gálvez, esta exfuncionaria foxista, representa a un gobierno que desde 2018 el pueblo decidió decirle adiós, el pueblo decidió darle un portazo en la nariz, y de ahí que los esfuerzos de la señora Gálvez por levantar el vuelo nos resulten tan patéticos y tan insuficientes. Y se entiende, Manuel, también hay que entender eso, porque su talento intelectual es escaso, la consistencia de sus argumentos es nula, y su carisma en realidad brilla por su ausencia, no lo tiene simple y llanamente. Mira, el escenario de Xóchitl Gálvez, como tú apuntabas, mi querido Manuel, porque te leí concienzudamente el día de ayer, pues es muy lastimoso, es muy, muy lastimoso, y ya algunas personas de plano están exigiendo en la propia derecha que la candidatura le sea puesta en las manos a Marcelo Ebrard. En los mentideros de la derecha también están aconsejando incluso que le entreguen la candidatura de la oposición a alguna estrellita marinera de televisión, e incluso hay voces mucho más radicales en la propia derecha, insisto, que opinan que de plano mejor sería no presentar candidato. Y eso, Manuel, lo único que revela es la frustración, la mediocridad de la derecha, y bueno, pues la no menor mediocridad de su candidata, que los ha hecho desatinar, pero ni modo. Decía ahí ayer Beth Castillo, si no mal recuerdo, en un tuit, nuestra amiga, así pasa con las gelatinas, no todas cuajan de la misma manera. Ricardo, me parece sorprendente este séquito, este convoy, porque hay que decirlo, es digno de un asunto de Estado, un asunto como si se tratase de un jefe, de un mandatario extranjero. Nomás faltaba la bestia, digo, a lo mejor iba ahí, ¿no? Jesús Zambrano, la de Estados Unidos, ¿no? La de con Joe Biden, o sea, un tipo de caravana bastante impresionante. Y comentabas tú en redes sociales, en Twitter, justamente el día de ayer, que el valor mínimo de una de estas camionetas, Ricardo, se trata, por ejemplo, en el caso de el Cadillac, ¿no? Y luego de la Suburban, de la Chevrolet Suburban, 2.5 millones de pesos. En el mejor de los casos, Ricardo, también hay que decirlo, que no estén blindadas, porque cuando están blindadas, desde luego que aumentan drásticamente su valor monetario, y también qué tipo de blindaje. Que por cierto, pues ella ha dicho que tiene miedo, ¿no? De que le pueden hacer algo. Quiero yo suponer que alguien así viajaba de manera blindada por el estado de Tabasco, y al mismo tiempo como que no, porque también alenta la provocación para meterse con los pobladores, que estaba ahí manifestándose de manera pacífica. También, como diríamos por acá, cucar, empieza a cucar, a provocar aquí a la gente, Ricardo. Entonces, ahora sí que mucha inversión, ¿no? Para alguien que solo vendía gelatinas. Sí, muchísima inversión, o mejor dicho, muchísima dilapidación de dinero,
hay que ver de dónde viene ese dinero y sobre todo, y esto que mencionas me parece muy importante subrayarlo, ¿por qué trae ese séquito de camionetas? No es, se supone en este momento senadora o es senadora con licencia, entonces en este preciso momento no está detentando ningún cargo público. ¿A cuenta de quién están pagando esas camionetas que, como tú bien apuntas, pues en el mejor de los casos y en la versión más austera estarían rozando pasando los 2.5 millones de pesos, pero si le agregan blindaje y otras características, pues ya estamos hablando de mucho dinero. Es decir, en esas dos camionetitas iban viajando más de 5 millones de pesos, más de 5 millones de pesos, y todavía tuvo el descaro Xóchitl Gálvez de decir, a ver, estas pintas, estas bardas, ¿quién está dando? ¿Quién pompó? Como diría también tu coterráneo Chicoche, el Chico le decían también, y bueno, pues eso es algo que ella tiene que observar. Es una mujer muy inconsistente y esas inconsistencias la arrojan de cabeza a un precipicio y ahí ya no hay vuelta de regreso, se la ve desatinada, desencajada, llega momentos en que uno hasta se siente tentado a acercarle ahí, no sé, un libretito, un guión de cosas sensatas que puede decir, pero sí, efectivamente, toda esta historia que ella ha tratado de confeccionar alrededor de su apócrifa biografía es una mentira del tamaño de un estadio y la gente lo percibe, pues si la gente está muy atenta a lo que sucede con esta persona, va a caballo de prestado de Claudio X González hacia esa carrera que es una carrera medio locochona, porque tiene no solamente a Claudia Sheinbaum ahí como rival a vencer, sino a la gente esencialmente, mi querido Manuel, a la gente, y es muy difícil que la gente se olvide de todo lo que ha visto y todo lo que ha escuchado de satirar a Xóchitl Gálvez. Correcto. En algún momento tú te acordarás del señor Raimundo Rivapalacio, trató ahí de mancharte con este apodo del tejedor de propaganda y yo lo digo con todo el corazón, Ricardo, pues resultaron ellos reales autores de la propaganda. Tú sabes y conoces perfectamente bien que te voy a decir yo de literatura y de trabajos periodísticos serios, de reportajes de investigación serios. Y de repente luego se nota pues la propaganda, o sea, cosas que estén dentro de las librerías para que sectores de la clase alta, clase media alta o que crean que lo son, vean Xóchitl, la biografía de Xóchitl. Permíteme leerte para ti y toda la audiencia. No mucho, porque también sería un ataque mononeuronal para todos los que nos hacen el favor de vernos, Ricardo. Pero mira nada más. Esto dice parte de la introducción. Desde entonces, las y los ciudadanos comenzaron a preguntarse, ¿quién es la mujer que hizo tambalear al presidente? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se le ha querido desacreditar incluso antes de ser candidata oficial? ¿A qué le tienen miedo? ¿Se trata de una nueva figura mesiánica? La biografía de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz es quizás una de las más buscadas en los últimos meses. Su nombre acapara tendencias en redes y se roba titulares. La de ella es una figura que está en boca no solo de los actores políticos, todo el mundo, inmerso o ajeno de la política nacional. ¿Es verdad que venía desde abajo? Quizá no se compran esa historia, porque México es un país con una profunda desigualdad social, donde únicamente 24% de las personas pueden superar su condición de pobreza. El resto, es decir, 76%, no logrará hacerlo porque las oportunidades no son iguales para todos. Xóchitl sí lo logró. Es nada más la introducción, mi querido Ricardo, y la verdad, te soy sincero, no lo he terminado, ya no quiero terminarlo, es totalmente apologético y la pintan como si se tratase de, no sé. Es decir, Juana de Arco es nadie en comparación a Xóchitl Gálvez de Ricardo Sevilla. La madre de Teresa de Calcuta palidece ante los atributos que estoy escuchando que le endilgan a Xóchitl Gálvez, apodada la botarga.
Y bueno, pues ahí la gente no se equivoca, la gente está muy atenta, la gente está muy politizada y percibe perfectamente cuáles son los trucos de esta derecha. Y bueno, pues estos productos, digamos, literarios, entre comillas, son productos que siempre han acompañado o ya han acompañado desde hace varias décadas en la promoción de ciertos personajes que los grupos económicos están impulsando hacia los gobiernos. ¿Y por qué? Nunca va a ser suficiente repetir esto, mi querido Manuel. ¿Por qué están tan interesados en que un personaje como Xóchitl Gálvez llegue a la presidencia de la República? Bueno, pues porque ella no tiene un pensamiento propio, no ha desarrollado una personalidad intelectual independiente, es decir, todo esto para que la gente sepa que se trata de un polichinela o de una marioneta que puede ser utilizada al antojo de los grupos de poder. Y eso es justamente lo que hace desde hace mucho tiempo el poder económico, colocar ahí a ciertos personajes, como lo ha sido en el sexenio más reciente Enrique Peña Nieto, de la mano con un medio de comunicación, específicamente Televisa. ¿Para qué? Para impulsar una agenda económica, política, incluso intelectual, para que la gente siga dominada y que no tenga un acto de rebeldía. Porque hay que recordar, como decía Albert Camus en un ensayo que se llama El hombre rebelde, que solamente los rebeldes son aquellos que se hartan de la situación, que alzan la voz ante ciertas características de la vida que ya no están dispuestas a tolerar. Y en ese sentido, me parece que no solamente el presidente López Obrador podría ser calificado como un hombre rebelde, sino además el pueblo de México también está en este momento en franca rebeldía. Ya no acepta de ninguna manera que se le dé ese trato que se le daba en los gobiernos del PRI, del PAN y bueno, de sus partidos rémoras que le acompañan. Ya no quiere eso el pueblo de México y por eso está alzando la voz, como lo veíamos en este video, de una manera frontal, de una manera directa. Aquí no hay ningún tipo de montajes, no hay ahí las cámaras de Xóchitl Gálvez que pudieran decir lo contrario, como siempre tratan de defenderse. Y bueno, pues ahí tienen en sus escritorios y en las redacciones de los periódicos a personajes como Pascal Beltrán del Río u otros que están defendiendo. Y nosotros sabemos de muy buena fuente que poderoso caballero es don dinero. Ya ves ahí al señor Marco Levario, que también de darle unos pequeños mazapanes, como decimos aquí en la Ciudad de México, terminó siendo otra vez su amigo, uno de los amigos más aduladores que tiene. Fuera de ahí, de esa burbuja de mentiras, Xóchitl Gálvez no tiene aceptación, no tiene penetración y en todo caso tiene el repudio del pueblo de México. Ricardo, para ir finalizando esta conversación, fíjate que acá en Tabasco está sucediendo algo bastante interesante. El PRD, en Tabasco no existe el PAN. El PAN no tiene registro como partido político. Morena, desde luego, que es la fuerza política predominante, es la fuerza oficialista, y aunque sea difícil de creer, la oposición fuerte aquí en Tabasco a Morena es el PRD. Es decir, la oposición de la izquierda en Tabasco es la izquierda chafa. Tal vez por eso Tabasco tenga este don, ¿no? De que no es tan conservador ni admite a los famosos mochos o al partido Acción Nacional, que ni siquiera goza de registro. Sin embargo, que el PRD sea la segunda fuerza política, eso no lo exime de las prácticas del pasado, mi querido Ricardo. Y quiero enviarle un saludo a la distancia a Tito Zurita, quien fue quien captó estas imágenes, Ricardo, de cómo supuestamente se llenó el evento de Xóchitl Gálvez en el estado de Tabasco. Primero te pregunto, luego pasamos el video y observamos tu respuesta, Ricardo, porque creo que es importante, después de la propaganda, de el helio que se está acabando en todo el país con tal de inflarla, ¿llegará esto a algún desenlace positivo o negativo? O sea, ya nos podemos ir haciendo una idea o de plano hay que ahorrarnos la elección
porque simplemente no hay quien compita, que debería de que ahorrarse la elección significaría un muy buen ahorro presupuestario en consideración de lo que va a costar. Pero bueno, estas son las imágenes, Ricardo, del acarreo masivo en el estado de Tabasco, aquí en Sin Máscaras, para que pues no se diga que no hablamos con pruebas. Hubo acarreados en Tabasco al evento de Xochitl Gálvez. Pues no que era espontáneo, mi querido Ricardo. Ahí está el transporte a disposición de Gálvez, ¿cómo ves? Y algunos de ellos incluso pintados con los heroicos colores del PAN, por supuesto es ironía. Y fíjate, mi querido Manuel, que eso es lo que está condenando precisamente el pueblo de México, que no haya autenticidad en este tipo de eventos. Y bueno, si nadie me acompaña, pues hay que decirlo con todas sus letras. Si a mí no me acompañara nadie, diría yo, bueno, pues soy un luchador, soy el ejército de un hombre solo, como diría cierto escritor brasileiro, y listo, me presento ahí y con argumentos trato de convencer de las ideas que yo tengo para una nueva nación, que es lo que supuestamente se propone Xochitl Gálvez. Sin embargo, la gente no pica con esos cebos. A la gente no le interesan ya este tipo de promesas que además no puede hacer promesas Xochitl Gálvez por dos razones. En primera, ella no tiene la facultad de prometer nada porque la candidatura no es de ella, es de Claudio X González y sus secuaces. Ella es solamente el rostro, pero nada más. Eso por una parte. Y por otro lado, si ella quisiera proponer, impulsar una nueva nación, no podría tampoco hacerlo porque carece de ideas, carece de propuestas, no tiene ni la más remota idea de lo que ocurre en este país en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. ¿Qué esperanzas de que tuviera también algún conocimiento de lo que ocurre en este país a nivel cultural? No tiene idea. Todo esto que la vemos diciendo en estos videos que sube a sus redes sociales, incluso el vergonzoso que hizo con el señor Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del conservador Guanajuato, dan pena, dan vergüenza que no se puedan expresar con sus propias ideas. Decía hoy en la mañana Paco Ignacio Taibo II, un partido político que no lee es un partido de derecha. Y entonces Xochitl Gálvez no lee, esa es la realidad. Ya nos dimos cuenta de que plagió el informe de su tesis, no es ingeniera, en todo caso es ingeniera cachirul, esa es la realidad. Pero entonces ese tipo de perfiles son los que la derecha quiere impulsar como jefes del Ejecutivo. Me parece vergonzante porque México ya no está para eso. México está en una ruta crítica de la cual ya no hay regreso. Entonces va a ser siempre más exigente y eso hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, que la gente esté exigiendo los mejores perfiles y que si no les place, sencillamente les diga, adiós, no quiero platicar contigo porque ni siquiera eres la persona ideal con la que se tiene que platicar. Representas los intereses de una derecha rancia y anquilosada. Así que, pues adiós. Y eso fue precisamente lo que le hicieron a Xochitl Gálvez. La corrieron, no se fue en su velocípedo, lo abandonó por ahí en algún lugar en la carretera, si es que lo llevó,
y se fue en camionetas Cadillac y Suburban. Más de 5 millones de pesos ahí en esa paseadita que se dio, mi querido Manuel. Pues la verdad que de lujo está pasándosela Xóchitl Gálvez, incluso para ser repudiada, pero bueno, cada quien y sus inversiones. Ricardo Sevilla, yo te agradezco mucho, querido maestro, que vengas por acá, que pases por un rato aquí a tu casa de Sin Máscaras y de los Reporteros MX, y te invito, por favor, a que nos compartas tus redes sociales, sobre todo en Twitter, donde Marco Levario, cómo le gusta, ¿no? Que le dejan bullying a Marco Levario, o sea, de repente dice uno, no, se pasan de lanza, pero no, bien merecido lo tiene el señor Levario Turcot, director de la revista, etcétera, donde sueles dar muchos fregadazos por ahí, Ricardo. ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Justamente ahí, mi querido Manuel, en X o en Twitter, donde estamos dando la batalla en contra de estos fascinerosos, de estos hipócritas. Y bueno, pues el señor Marco Levario, algún amor mal correspondido habrá tenido en el pasado, quién sabe qué intereses lo animan. Yo creo que es un interés pecuniario, le han de estar pagando por ahí. Hay voces que así no lo han transmitido, no tenemos el dato ni nada, así que nosotros solamente lo recelamos. En cualquier caso, pues les da muchísima risa que este personaje esté nadando en una corriente sin saber bracear ahí. Y síganme por favor en Facebook también, donde estamos compartiendo nuestro trabajo, en Paralelo 24, que es este portal de periodismo de investigación, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y ahí en Sin Censura, donde estoy participando todos los días, bueno, no todos los días, nada más de lunes a viernes, al filo de las 11 de la mañana, y bueno, pues en otros espacios. Y yo agradezco muchísimo, como siempre, la deferencia. Veo que ya no están las máscaras, las extraño, la verdad, pero bueno, pues aquí vamos a andar siempre que nos convoques, mi querido Manuel. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Están de vacaciones, vacacionan más que yo, te diré. Ya pronto van a volver, mi querido Ricardo. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo fuerte de regreso. Es el maestro Ricardo